Un tema que le hemos dado continuidad durante todo el día, el tema de las farmacias y esta decisión que han tomado estos comercios de no venderle a los afiliados al PAMI medicamentos con descuento por una deuda que según ellos tiene la Obra Social de los Jubilados con las farmacias. Estamos con Marcelo Peretta, secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, y también con Cristian D'Alessandro, especialista en temas previsionales y de la tercera edad. ¿Qué está pasando concretamente? Porque la verdad es que el PAMI está diciendo que están las cuentas en orden, que no se le debe nada y mientras tanto los jubilados no pueden comprar los remedios con descuento. Marcelo. Escuchamos atentamente a Regazón esta mañana decir que él había pagado estos 2.000 millones de pesos. Sí. Claro, que él se lo paga a la industria farmacéutica, por eso vale la pena aclarar. La industria debió pagarle a los prestadores, en este caso a las farmacias, y las farmacias no recibieron. El pagador dice que pagó y el receptor de ese pago, que es el prestador farmacéutico, no lo recibió. Por eso es la oportunidad de cambiar este convenio con el PAMI, porque el convenio está suscrito en la industria farmacéutica. Antes de continuar específicamente con el tema del conflicto de fondo, dale. ¿Por qué toman una medida así de cortarle el derecho a los jubilados de poder recibir la medicación con el descuento del PAMI? Justo ahora, a fin de año. ¿No es un poco salvaje esta decisión? Es salvaje. Esa medida la toman las cámaras empresarias. Es decir, a mí me toca hablar como representante del sector, sí, sino no como decisor de esta medida. Sí. Lo aclaro porque yo represento al sindicato de profesionales farmacéuticos y bioquímicos, claro, los que somos directores técnicos de estos centros de salud, pero quien toma la decisión es el propietario de la farmacia, es decir, las cámaras que los representan. El empresario, porque es el que recibe los fondos. Claro. Si el PAMI no le paga al profesional farmacéutico, claro, el profesional farmacéutico recibe un salario de una paritaria que nosotros negociamos. Que algún farmacéutico puede tener... Ya es una minoría, claro, una de cada 10. O sea, solamente el 10% de las farmacias argentinas, hay unas 12.000, el propietario es el profesional farmacéutico. El 90% restante son empresarios pequeños o medianos o grandes. Que tienen farmacia. Eso como primera medida. Coincido con vos que es un tema muy sensible, que es una medida que no hay que tomar, que simplemente a mí en este caso me toca explicar la situación, el porqué. ¿Y por qué no hay que tomarla? Digo porque comparto un poco lo que decís. Es un tema muy sensible, los pacientes necesitan los medicamentos hoy, mañana y siempre. No pueden prescindir estos 6 millones de afiliados al PAMI de estos medicamentos que en muchos casos son crónicos y depende de su salud y su vida. Claro. Con lo cual estamos hablando de un tema muy, muy sensible, independientemente que por obligación de su matrícula profesional, los casos de urgencia y de emergencia se atienden. Eso quiero aclararlo porque esta mañana también me preguntaban, eso es independiente porque... Digo, el jubilado que nos está viendo, si tiene alguna emergencia o alguna urgencia y tiene que recibir algún medicamento, que lo va a recibir. Lo va a recibir sin inconveniente como siempre, porque eso es parte de la urgencia y la emergencia. La medida que toman las cámaras empresarias hoy, por esta semana, es una alerta porque se están desfinanciando, están cerrando. De hecho, han cerrado cerca de 100 establecimientos pequeños, farmacéuticos, pequeños en lo que va del año, y muchas veces terminan abriendo estas cadenas que, si bien son más modernas, no siempre ofrecen el mismo servicio y la contención y el consejo profesional que está acostumbrada la gente, principalmente el abuelo que está acostumbrado a hablar con su farmacéutico, digamos, recibirle los consejos de cómo tomar correctamente el medicamento, claro, a vacunarse todos los años con el farmacéutico, porque recordemos que ahora la vacuna contra la gripe se da en la farmacia. Sí. Bueno, eso también es una alerta por estas cuestiones financieras, pero cuando quieras hablamos del tema de fondo, que es el convenio que hoy está en manos de la industria y debiera estar en manos de los prestadores. D'Alessandro, comparte esta idea de que es salvaje. Es salvaje. Lo cierto también está en que los farmacéuticos, según me dijeron, ya no podían reponer porque no tienen stock, no pueden reponer, así que no pueden reponer los medicamentos porque no tienen stock. O sea que ya de hecho viene una situación irregular desde hace mucho tiempo. Lo terrible es que los jubilados hoy están sin remedios, pero no solo están sin remedios, sino que próximamente, si continúa y persiste la deuda y yo creo que la desidia del PAMI, se van a quedar sin clínicas, en la calle los que están en los geriátricos, porque no solo es la farmacia. Hoy salió el tema de la farmacia, que lamentablemente tenemos que ver que no atienden, pero se viene más complicado el asunto si el PAMI no regulariza
todas las deudas que tiene, porque no solo con las farmacias. A mí lo que más me preocupa es la situación de los 6 millones casi de afiliados que tiene el instituto y de los más vulnerables, que son los que necesitan los remedios, los que están en un geriátrico, los que no tienen pañales, porque hace muy poco el PAMI dejó de prestar servicio de pañales. Estuvo un periodo muy corto, pero un periodo al fin, sin pañales. Entonces, realmente la situación es delicada y acompañando lo que decía acá el Marcelo, es que se están entregando solamente medicamentos, por lo que tengo entendido, oncológicos, de hemofilia y de HIV. Solamente, o sea que los jubilados no pueden ir a la farmacia, por lo que tengo entendido, libremente y ir a comprar. Yo hace un ratito vengo de una cadena grande de farmacias y una señora de 80 y pico de años se iba con las manos vacías. La señora estaba ahí, no se había enterado del paro y tenía que comprar... ¿Esta decisión la toman las grandes farmacias o la toman las farmacias de barrio? Las toman todas las farmacias. Es decir, hay 4 asociaciones empresarias que tomaron esta medida. La Confederación Farmacéutica Argentina, la Cámara de Farmacias, la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales y la Federación Farmacéutica Argentina. Es decir, el conjunto. ¿Por qué? Es la pregunta y que me gustaría contestar. Porque no están dentro del convenio. Es un convenio millonario. Es decir, todos los meses el PAMI debe desembolsar una millonada de plata para pagar los medicamentos que reciben los afiliados. ¿Eso se lo paga a los laboratorios? Eso es lo cuestionable. Ocultamente, porque esos son convenios que no se tienen acceso. Estos convenios, digamos, estos convenios, llamarlo, digamos, de alguna manera, estos contratos, no contratos, sé cómo, es un contrato. ¿Cómo llamarlo? No tiene acceso público, digamos, nadie puede saber cuánta plata paga el PAMI y por qué medicamentos. Exactamente, con lo cual eso hay que reformular, eso hay que hacer más transparente. Y lo que están pidiendo los prestadores, que comparto y coincido, es subirse... De la farmacia. La farmacia, exactamente, que tienen que subirse al convenio. Y te doy 2 ejemplos. Fíjate, a principio de año, Regazzoni tuvo que bajar del listado, capaz que recordás, 200 drogas que estaban, según él, obsoletas, no tenían el efecto terapéutico actualizado. Perfecto. Eso no hubiera ocurrido de estar los farmacéuticos en el convenio, porque no hubieran permitido que se incorporen por razones comerciales, porque se incorporaron por razones económicas exclusivamente, ese listado. Es decir, ahí tiene un ejemplo concreto Regazzoni, que los prestadores van a aportar científicamente a este convenio, inclusive van a contribuir a hacer más racional el uso de los medicamentos. En el otro extremo tenemos polifarmacia, tenemos abuelos que toman 8, 12, 18 medicamentos simultáneamente y eso no les hace bien, les hace mal inclusive. Entonces ahí hay que trabajar. Permitime, lo que pasa es que acá hay una situación irregular ya desde las bases. El médico de familia, el médico de cabecera, que hoy ya prácticamente también hay problemas. Recordemos que hace poco el PAMI cambió el sistema prestacional de médico de cabecera. Muchísimos médicos no renovaron y los jubilados están boyando sin médico de cabecera. O sea, los que quedaron con médicos tienen prestaciones limitadas. Hoy van a la farmacia y ¿qué pasa? Le redujeron la cantidad de medicamentos. ¿Pero por qué está pasando todas estas cosas? ¿Por falta de gestión? Por desidia. Y además yo me sumo a lo que dice Alessandro por falta de tecnología, te diría, porque en el mundo hoy un convenio como este no se trata de esta manera, yo te diría, de llevar al abuelo con un papelito que es la receta, desde el médico al farmacéutico y cuidar esa receta y hacerla sellar, autorizar, todo un trámite que se podría evitar. Pasó de moda. El médico aprieta el botón de su computadora y envía su receta al farmacéutico, el farmacéutico la tiene en su computadora, con lo cual el paciente va directamente al farmacéutico. Con eso evitamos los fraudes, porque hubo muchos fraudes denunciados por el propio Regazzoni, que se adulteraban datos de los afiliados o se los utilizaba cuando estaban fallecidos para seguir consumiendo medicamentos. Eso se elimina con la digitalización de la receta y con la firma, esto es la receta electrónica, y con la firma digital, también del médico y del farmacéutico, que también estamos acostumbrados que le falsifican la firma y los sellitos al médico y al farmacéutico, también se acabaría con más tecnología, este convenio se hace más transparente y más económico. ¿Saben qué? Además de eso, coincido que el sistema... En cuanto a la prestación médica, el sistema de historia clínica unificada. Hoy no existe. Entonces, estamos viendo papeles
expedientes para hacer un rechazo conformado por una... Sí. Se elabora un expediente que termina arrumbados en cajones sin nada. Y lo que más preocupante es que hoy los jubilados no tienen nada. Esperemos que se resuelva esta situación de manera rápida. Cristian D'Alessandro y Marcelo Peretta, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos a la pausa.